La paz del Señor sea siempre con vosotros. Qué diferencia de ayer, ¿no? Pero no se preocupe que ya voy cogiendo caballas. Buenos días. De nuevo es fórmula de educación, porque en este país buenos días no hay nunca. O casi nunca. A todos nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, un solo clic, como dice la consola esa del Averno, un solo clic, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de San Rodolfo de Guayaquil, Virgen Martín. Confesor que está el nombre de Rodolfo Vaquerizo Blum. No me aceptan todavía las virtudes heroicas que vamos a hacer. Y muy buenos días a la gente que nos sigue en Instagram, en Telegram, en TikTok y en todas las demás que puedan hacer la vida y por haber. Diario Expreso dice que hoy da siendo miércoles 13 de agosto. El Universo dice que es también miércoles y es 12 más 1 de agosto. No han de mentir, pues no, los dos no creo que se hayan puesto de acuerdo para mentir. No, entonces es miércoles 14 menos 1 de agosto. Está con nosotros el doctor Julio César Cueva, quien siempre tiene la amabilidad de complicarse la vida y venir hasta acá, pero bueno, si yo fuera creyente le diría que el Señor lo recompensará, pero ni siquiera tiene esa parte. Mi querido Julio César, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días. El gusto es mío, gracias por la invitación, buenos días. ¿Cómo está? Perfecto. A ver, comencemos una pequeña clasecita. Aquí en el Ecuador mucha gente, especialmente los plumíferos, en Argentina, ¿viste? A los periodistas de medios impresos los dividen en dos grupos, plumíferos y gráficos. Los gráficos son los fotógrafos, los plumíferos son los que escriben. Si se sienten ofendidos, reclámenle a los argentinos. Yo estoy nada más citando. Y los plumíferos sí saben que existe el indubio pro reo, porque lo viven citando, a veces hasta mal, y también saben que existe el indubio pro labore o indubio pro operario, como que es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que no saben los plumíferos, especialmente aquellos que han logrado un hecho que debería darle al Ecuador un premio Nobel en química, han logrado expulsar por el orificio terminal del aparato digestivo tinta. ¿Ya? Y en Argentina también tienen un nombre, ¿viste? Que no lo voy a decir. Esos muy pocos saben que existe una cosa llamada indubio pro legislatore. Tenga la bondad, doctor Julius César, obviamente él no es la reencarnación del que mataron a puñalada. Pues. Explíquele, por favor, a los plumígrafos estos, ¿qué es el indubio pro legislatore? ¿En qué consiste? ¿Por cuándo lo inventaron? ¿Qué es? Buenos días nuevamente, gracias por la invitación. En su casa, no va. El indubio es lo puede usted traducir como en duda. El beneficio de la duda, que se da en favor de alguien. Entonces el indubio pro reo es en beneficio del reo, una interpretación cuando hay una duda sobre el alcance de una norma. Lo propio en el operario pro labore es siempre la duda beneficia en la interpretación o aplicación de una norma cuando hay duda. Pero tiene que haber duda. Trabajador, claro, tiene que haber porque duda. Indubio, que es la primera palabra, es en duda. Es en duda, sí. Y cuando hay una duda con la ley, ¿qué dice el indubio pro legislatore? El indubio pro legislatore significa que en el tema de, por ejemplo, en materia de constitucionalidad, el juez constitucional parte de la presunción de buena fe de que el legislador, ¿verdad?, hizo todo lo posible para que la norma sea constitucional tanto en la forma como en el fondo. Es decir, parte de la buena fe del legislador de voy a manejar y a analizar esta norma de tal forma que parto del principio de que el legislador hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la función de la Corte no es expulsar de buenas a primeras, como se dice normalmente. La última ratio de una acción de inconstitucionalidad es expulsar. ¿Cómo dijo usted, la última ratio? Sí, señor. Como la prisión preventiva. Sí, es lo último. El legislador va a tratar, pero el juez constitucional va a tratar por todos los mecanismos posibles de interpretación y de la norma, tratar de salvarla, porque parte del principio de que el legislador respetó la Constitución al momento de crear la norma. O sea, parte de la creencia del principio de buena fe. Pero solo cuando hay duda. O sea, indubio. Sí,
Claro, o sea, porque hay duda, porque si alguien, a ver, hay una ley y alguien duda de que esa ley sea constitucional, por eso presenta la demanda. Entonces, claro, ante la duda de que sea constitucional... O no duda, alguien está seguro que no es, porque el que presenta la demanda es porque está seguro. Pero hay una controversia, ¿verdad? Y para la Corte, que no ha analizado el fondo, hay una duda. ¿Será o no será constitucional? Porque para la Corte hay una duda, ¿será o no será constitucional? Ahí opera. Entonces, el indubio. Ahí opera, y parte de, ¿saben qué? Voy a partir de la creencia de que el legislador obró de buena fe y respetó la Constitución, y por lo tanto voy a partir de la creencia de que esta norma, ¿verdad?, tiene constitucionalidad. Ya. Y voy por eso a tratar de encontrar la forma de interpretarla de tal manera que sea aplicable constitucionalmente. Ya, perfecto. Señores, yo entendí, así que todos los demás entendieron, porque ustedes saben, yo soy limitadito y he entendido perfectamente la explicación de mi buen amigo, el doctor Julio César Cueva. Entonces, aterrizándonos en la realidad de este país, donde es imposible aburrirse. Porque aquí usted tiene de 3 a 4 cosas raras por día. Otros en Finlandia deben de haber 3 o 4 cosas raras por lustro. Por lustro. Nueva Zelanda por década. O sea, eso. Pero aquí hay por día. Entonces. ¿Será por eso que tienen la tasa de suicidio más alta? La gente se aburre. En Finlandia, Suecia y Finlandia la tienen muy alta, claro, pero Nueva Zelanda, en cambio, no. Y yo he estado en Nueva Zelanda y les cuento que ese es un país maravilloso. Pero probablemente la gente se aburre, porque aquí no hay como aburrirse. No, aquí no hay como aburrirse, pues allá la gente hace otras cosas. Y no se aburre, viajan mucho para no aburrirse, porque sabe que Nueva Zelanda está tan lejos de todo que el país del que más cerca está es Australia, 3 horas en avión, ese es el que está cerca. casi como ir a Chile. A ver, carísimo fratello. Entonces, corríjame, porque usted sabe que yo suelo desbarrar, porque causas de mi limitación, pero si existe el indubio pro legislatore, que entiendo es una práctica común universal y que los jueces deben aplicar, como aplican el pro reo y el pro operario o pro labor. Sí, se encuentra en las sentencias de cortes y tribunales constitucionales en todo el mundo, y usted la encuentra en todas las sentencias de inconstitucionalidad de la Corte. Ellos aclaran de que parten de ese principio. Perfecto. Entonces, voy a plantear no un ejercicio hipotético, sino uno real. El presidente envió unas leyes, la Asamblea las aprobó como manda la Constitución de la República. Un montón de gente, no voy a entrarlos a calificar porque se me van a acabar los epítetos, con algunos, no con todos. Un montón de gente ha demandado la inconstitucionalidad, porque aquí para demandar la inconstitucionalidad no se necesita mucho requisito. No es como en otros países. ¿Ya? Entonces, yo lo que cuestiono es que si existe el indubio pro legislatore, la Corte, mientras resuelve el fondo del asunto, que es lo que tiene que resolver, ¿no es cierto? Porque la constitucionalidad es el fondo del asunto. Sí. Mientras resuelve el fondo del asunto y tomando en consideración de que la Corte Constitucional no tiene ni términos ni plazos, en otras palabras, si quiere o si no llegan a un acuerdo, puede demorarse 2 años en resolver algo. Exagerando, pero puede, ¿no es cierto? Podría. Claro. No hay plazo, ¿no? No hay plazo. No hay un plazo, pero la Corte sí tiene un reglamento que dice que ante la urgencia y dada la connotación que esto tiene, ellos pueden saltarse el orden cronológico en que llegan. Y creo que lo han hecho tanto así que el 18 hay una audiencia. Sí. Probablemente en los días subsiguientes serán, porque son jueces distintos, así que probablemente el 18 sean todas las 3 audiencias. Casi 40 demandas. O sea, por lo visto han tocado demasiados traseros esta demanda, porque 40 demandas de inconstitucionalidad. Esto es lo que voy yo. Si... Obviamente no es fácil, yo me imagino que resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad algo, a menos que sea aberrantemente claro, ¿ya? Como hizo el doctor Patricio Pazmiño, que le bajó una de las preguntas de la consulta popular del año 2011 al presidente Correa, porque era aberrantemente inconstitucional, y yo en la entrevista que le hice en TC, antes de iniciar el ciclo con 4 invitados, 2 y 2 por el sí por el no, hubo una entrevista de 2 horas con el presidente Correa. Y yo le digo, oiga, presidente, pues aquí se la van a batear. No, me dicen los asesores jurídicos de la presidencia, dicen lo contrario. Le digo, presidente, se la van a batear. ¿Quiere apostar? No, yo no apuesto. Se la batearon. Era una aberración, ok. Pero a menos que se haga aberrantemente así, tiene que tomar un tiempo. Ya. Mi pregunta es, si hay un indubio pro legislatore, no pro reclamante, ¿por qué suspenden, sabiendo además que no tienen plazo, y suspenden los artículos cake? O sea, y comienzan preguntándose si es que en el Ecuador hay un conflicto, una guerra. Esa parte no la entendí. Explíquemela, por favor. A ver, quien resuelve el fondo son 9 jueces.
Quienes disponen la medida cautelar en el momento en que califican la demanda es lo que se llama una sala de admisión que está formada por tres jueces. Quien analiza y hace el borrador para que el Pleno decida es un juez, ¿verdad? Que ese es el juez ponente, que es el que hace el borrador. Sí, no he sido tan bruto, ¿no? Estos tres jueces de la sala de admisión, que se sortea, cambia la sala de admisión por si acaso, y creo que hay más de una, todos los meses, o sea, no son siempre los mismos. No, que son vitalicios. No, ellos rotan todos los meses, okay. y eso es bueno porque... Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, muy bueno. Lo que han hecho es leer la norma y en criterio de ellos y en el análisis que hacen, estas normas prima facie, es decir, por la simple lectura de ellas, pudieran generar un conflicto. Y lo que están haciendo es precautelando que esto pueda producir un daño, porque la idea, ojo, no es reparar, es en la medida de lo posible evitar que el daño se produzca, porque usted si ve que alguien va a accidentarse y si puede resolverlo frenando, mejor frena y no accidentándose y después ir a reclamar al seguro. Aquí es más o menos lo mismo. Estas son medidas cautelares, precautelatorias, así se llaman. Buscan evitar que se produzca un daño que puede en un momento determinado ser de difícil o imposible reparación. Y en estos casos esa reparación siempre es a costa del Estado. Entonces, al momento de dictar unas medidas cautelares, en cierta forma le están evitando al Estado, mañana o más tarde, tener que responder si al final del camino la Corte decide que estas normas son en efecto, en el fondo, y después de haber hecho un análisis exhaustivo, inconstitucionales y no han podido por ninguna vía de las que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales salvarla para que siga siendo constitucional, ni siquiera con una interpretación constitucionalmente condicionada. Entonces, es una medida de precaución. ¿Okay? Una pregunta. Entiendo que a la Corte Constitucional en Ecuador, porque en Estados Unidos la Corte Suprema escoge qué casos ve, y nadie le puede reclamar por qué no cogiste el mío y cogiste el de Juan. Ellos escogen. Ya. Aquí de cierta manera también escogen porque cuando quieren se saltan el orden y cuando no quieren no se saltan el orden. Por ejemplo, el indulto, violando lo que dice la Constitución en el artículo que permite amnistiar, cuando la Asamblea amnistió a Isa, al del estallido, ¿ya? Ahí dice que está prohibido amnistiar por actos de terrorismo, secuestro y a periodistas secuestraron. Pero los plumígrafos se han quedado calladitos, nunca más han vuelto a hablar. La Corte, aunque eso pasó en el 2000 con Lazo, 19 y 21, los dos veces. Sí sabe que todavía no Perdón, 19 fue Moreno y 21 fue Lazo. Sí. Y la Corte todavía no ha encontrado forma de darle prioridad a eso. Por lo visto no le importó que a un policía le tiren a 1 metro de distancia una bomba molotov y lo quemen vivo, ¿no? Y que a un periodista de Teleamazonas, un cobarde, espérame un segundito, un cobarde, en el sentido, voy a usar esta palabra en el sentido de cobarde, porque Alejandro Magno y Julio César eran, y esos de cobarde no tenían un pelo porque peleaban en las batallas. Un maricón, o sea, un cobarde, le tiró una piedra por la espalda, ¿se acuerda? Y le pegó en la cabeza, casi lo mata. No, la Corte ahí no ha considerado pertinente revisar eso. Ya, está bien. Yo tengo mi opinión sobre eso, ¿no? Pero bueno, a ver, dame un minuto. La Corte, entonces, considera que para evitar un posible problema, como usted tuvo la bondad de explicar, no importa que durante un tiempo, el que sea, un mes y medio, 2 meses, 3 meses, no sabemos, el Estado, que se maneja a través de la función ejecutiva en este país, en Europa es la función legislativa la que gobierna, el partido que hace mayoría, el Estado queda sin, entre comillas, armas que a juicio del Estado, que es el que pelea la guerra, necesita para pelearla. O sea, la Corte hizo eso, escogió. Porque si no, nos lo hubiera suspendido. Porque yo le digo, si demoran 1 mes y medio en resolver, ¿por qué suspenden si estamos en guerra? O los 18 muertos en el empalme, los 11 de playas. Eso no es un conflicto armado. Perdón, el otro día mataron a 2 fulanos afuera de una discoteca, encontraron 40 evidencias, o sea, casquillos de... 40 indicios balísticos. No, 40 y 40. 40 de 9 milímetros y 40 del calibre del fusil de asalto, del 80 indicios balísticos. 80 indicios balísticos. Entonces yo pregunto, 80 indicios balísticos, eso es en la guerra. Entonces, ¿cómo me explica usted que la Corte dude de si hay guerra aquí? ¿O esperan que nos tiran un cohete o nos bombardeen Guayaquil o Quito? O que no sé el ejército de quién, porque con ningún país estamos en guerra, nos huele Paute o Coca-Cola Sinclair y nos deja oscura, vamos al corte comercial en la radio, subimos aquí.
A ver, Yo no entiendo esa parte. yo pienso que lo que la Corte, aquello que la Corte, no sé qué piensa pasar necesariamente por la cabeza de cada uno de los jueces, pero No, pues ni yo lo tampoco. que la Corte creo que está tratando de evitar es que el concepto de guerra termine por calar en términos de que como hay guerra, aquí cae el que tenga que caer y le preocupa probablemente son lo mismo que está pasando con estas masacres, que haya daños colaterales y que esta guerra no sea algo que realmente esté controlado en los términos en que tiene que estar controlado, porque hasta las guerras hay una convención de Tienen leyes. Ginebra, si no Sí, me señor. equivoco, Y que anterior tiene- a la Convención de Ginebra entonces, y lo que la Convención de Corte está Haya. tratando de evitar es que esta sea una guerra, como se dice vulgarmente, sin cuartel, es decir, una guerra en la que caen justo por pecadores y en un momento dado el Estado va a tener que responder por todos esos muertos, que es algo que, ojo, por si acaso, probablemente se esté mirando en el espejo de Colombia, porque Colombia tuvo su guerra. 60 Ya. años. Y el problema de Colombia es que en un momento dado se empezaba a descubrir que hay fosas, ¿verdad? Comunes, en donde una vez hecho toda la investigación se determinó que habían cualquier cantidad de falsos positivos. Es más, para decir que la guerra era exitosa, e incluso porque había recompensas, los militares iban, agarraban una gente indígenas en la aldea, los mataban, les ponían uniforme y decían que eran guerrilleros. Y resulta ser que nunca fueron combatientes. Entonces, probablemente la preocupación de la Corte es que esto termine en esos términos. Y en eso la Corte tiene razón. Ahora, hay que tener claro también que en una guerra, nos guste o no, va a haber siempre daño colateral. Lo que la Corte creo está tratando de evitar es que el concepto cale de tal manera que pensemos de que eso no importa y al final del camino el remedio termine siendo más caro que la Pero, enfermedad. Julio César, importa tanto importa, que los 17 muertos en el empalme no eran a los que fueron a matar. Porque sabe que la degeneración de costumbres ha llegado a tal extremo que antes, porque aquí gente que mataba por plata ha existido siempre, pero no usábamos la palabra sicario. En Manaví les llamaban tronqueros, aquí los llamaban matón a sueldo. Pues. Ya, ok. Pero y la, antes, corte no hablaba de sicariato, la ley no hablaba de sicariato, hablaba de, sí. de como agravante matar por precio. Exacto, matar por precio. Ya. A ver, tanto me preocupa a mí eso, que en el empalme, los 17 muertos, creo que ninguno era de los que fueron a matar. No, entiendo que el que iban a matar se fue antes Sí, y se ellos fue antes. no mandaron a nadie a verificar Ya, y entraron ya. así discriminadamente a bala. Antes, los matones, como le llaman ahora los sicarios, por ejemplo, yo que soy un tipo malo, desgraciado, infeliz, un delincuente, y usted me ha perjudicado, yo creo que usted me ha perjudicado, antes yo contrataba a un asesino de estos, le pagaba X sucres, porque eran sucres en ese tiempo, y el hombre lo mataba a usted. Solamente a usted y únicamente a usted, porque yo le había pagado por matarlo a usted y él lo mataba gratis. No sé si era la lógica. Y después me llamaba y decía, don Rodolfo, ya está muerto. Cobraba. Ahora no, ahora entran con fusiles de asalto, ametrallan a todo el mundo, no matan al que le pagaron por matar, pero ahí tenemos 17 víctimas colaterales porque no se puede luchar la guerra con leyes de paz. Ese es un argumento que yo no sé si estoy equivocado, pero ningún país del mundo ha utilizado las leyes comunes de Estados Unidos. La Corte Suprema norteamericana ha de estar un poquito más alta en la consideración, porque ella es Corte Constitucional también, ¿no? Sí. En la consideración de las Cortes Constitucionales que la del Ecuador, creo, va a tener mayor reputación, digo yo, ¿no? Sí, pero mejor es la alemana. Y los alemanes y los europeos están Sí, en pero un los conflicto alemanes con este tienen tipo de el leyes. por si problema acaso. que cargan todavía con la culpa de la guerra mundial. Ese es un problema que mientras no se lo saquen de encima, seguirán teniendo cosas raras. Lo que yo decía, vea, el presidente Lincoln, durante la Guerra Civil Americana que duró entre 1861 y 1865, suspendió el derecho de habeas corpus. En Estados Unidos, ¿sabe qué dijo la Corte Suprema? Nada. Estaban en guerra. Perra guerra, ¿no? Y luego en 1942 el presidente Franklin Delano Roosevelt, luego del ataque a Pearl Harbor, que no fue un ataque a traición como Hollywood les ha hecho creer, aunque ya algunas películas lo han reivindicado, se demoraron en escribir en la embajada japonesa el ultimátum y llegó después del bombardeo. Pero no es que no avisaron, ese es uno de los mitos que algún día en un podcast que voy a empezar a hacer, lo voy a aclarar bien aclaradito. A ver, ¿sabe qué hizo el presidente Roosevelt? Encerró en campos de concentración, obviamente no mató, no quemó, no A todos los japoneses que estaban en 150.000 Estados Unidos. a los americanos, ciudadanos americanos, cuyo pecado era ser hijo o nieto de un japonés, pero eran ciudadanos americanos. ¿Y sabe qué dijo la Corte Suprema? Nada, porque estaban en guerra. Y aquí
la Corte Constitucional, que un poco de cacógrafos, era plumígrafos, me equivoqué, les han llamado, y algunos invitados a programas, aquí y en otros lados, les han llamado que son el último bastión de la resistencia ante el novoísmo. Chuta. Entonces los convirtieron de golpe en políticos. Ahora, Aristóteles ya lo dijo, son politicón, todo es político en la vida. Sí. Vea, cuando en Estados Unidos la Corte Suprema dictaminó en Roe versus Wade que el aborto no era un tema de los estados sino federal, el Partido Republicano no le gustó la idea. Y cuando ahora la viraron, los demócratas abominan de la Corte, en la que encima los conservadores, para llamarlo de alguna manera, tienen mayoría de 6-3. O sea, que en todas partes las sentencias no le van a gustar a todo el mundo. No, eso es imposible. Pero yo pregunto... No existe, en ninguna parte del mundo existe eso. Pero yo pregunto, si la Corte Suprema de Estados Unidos obvió... Porque, a ver, anular el habeas corpus es inconstitucional, ¿no? Es un derecho constitucional desde toda la vida. Desde los romanos. Desde su tocayo. El habeas corpus es lo último que usted puede suspender, y de hecho lo último que puede suspender. En habeas corpus existe el habeas corpus excepcional dentro de la doctrina, que es justamente el que se invoca cuando hay estados de excepción. Ya. ¿Ok? Y el habeas corpus, en cierta forma, usted lo podrá suspender, pero en términos de que eso no implique violar el derecho a la vida. Ya. Y a la integridad física. Okay. Tiene sus limitantes, como todo, porque eso también hay que decirlo, no hay ningún derecho absoluto. Nada, y eso no se discute en ninguna parte del mundo, ni siquiera el derecho a la vida. Por eso usted puede matar en legítima defensa. Sí, señor. Y por eso los grandes teólogos de la iglesia hablaron de la guerra justa. ¿Cuál es la guerra justa? Cuando me atacan. A ver, y encerrar en campos de concentración a ciudadanos americanos que no habían hecho nada. También es una violación. Que es como una medida cautelar. En prevención de que puedan hacer algo. No habían hecho nada. En prevención de que porque tenían... ¿De que eran espías japoneses? Pudieran ser. Pero, porque es la eventualidad que pudieran ser. Pero una violación tremenda. Esa es una medida cautelar. Ya, ok. La Corte Suprema de Estados Unidos no dijo nada. Y aquí estamos viéndole la quinta pata al gato, preguntando si es que estamos en guerra. Vamos al corte en la radio. O sea... Todo el mundo habla del derecho comparado, ¿no es cierto? Entre ustedes, ¿no es cierto? Toda la vida se hace. En la medida en que convenga a resolver una causa, sí, claro, obviamente. Porque nosotros no tenemos ni la mejor jurisprudencia, y hay países que la tienen mucho más desarrollada, Colombia, Perú, porque tienen constituciones como la nuestra, en esta misma dogmática, desde el Perú creo que el 92, si no me equivoco, y Colombia desde el 91. No, pues Fujimori y los alemanes del 47. Fujimori cambió la constitución, pues, porque no le alcanzaba para derrotar a Sendero Luminoso y al... ¿Cómo se llamaban los otros, los que se tomaron la embajada del Japón? El MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ya, ok. Entonces yo digo, la primera pregunta, no es lógico, como diría Aristóteles, en este tipo de medidas y de leyes que el Ejecutivo y el Parlamento dicen que son para combatir en este conflicto armado interno que tenemos. No es lógico que lo primero que debamos de discernir es si tenemos o no un conflicto armado interno. Y creo que eso es lo que la Corte creo que eso es lo primero que va a hacer la Corte, porque es una de las primeras cosas en que la Corte duda que a ver, que hay algo que hay que entender, Rodolfo. Pero no es bien, y es que no siempre la culpa es del juez. No, y le digo porque yo que litigo he visto muchas veces estos temas. A veces la Corte no le da a uno la razón porque uno no sabe explicar. A veces uno pierde o el otro pierde porque no lo sabe explicar. Y el juez tampoco se puede inventar o adivinar qué es lo que uno tiene en la cabeza. No, pues sería malo. Entonces, por eso las leyes, usted habrá visto, porque usted debe haber leído algunas y usted fue legislador, sí, tienen lo que se llama la exposición de motivos. Correcto. Que muchos no las leen. La exposición de motivos es la explicación que el legislador da. En las leyes. En las leyes de por qué crea la norma, por qué la norma tiene esa orientación. Entonces, si usted y es larguísima. Y es larguísima. Si usted en la exposición de motivos no le explica a la gente la razón de ser, y cuando la lee la Corte tampoco la entiende, es como yo le digo a mis alumnos, si yo no entiendo la letra, ustedes no entienden la nota, porque yo no voy a ponerme aquí a adivinar jeroglíficos, ¿verdad? Lo mismo va a ser si la Corte no entiende la exposición de motivos. Y aún así, fíjense que a pesar de eso la Corte no resuelve.
Sea malo. Y fíjese que aún así la Corte y la ley, porque la ley no lo dice así, la Corte no resuelve, como decimos los abogados o los jueces, por el mérito de los autos. No, hace una audiencia, le vuelve a dar una oportunidad de que usted explique amplia y suficientemente qué es lo que usted busca, por qué esto es así, para que la Corte pueda entender. Es decir, el gobierno no la tiene perdida. El gobierno tiene la posibilidad, pero siempre y cuando mande gente que sepa, de ir y explicarle a la Corte amplia y suficientemente por qué necesita que esta norma diga esto y por qué con otro tipo de redacción o con las que están vigentes no es posible satisfacer el mismo resultado. Le doy un ejemplo. A ver. Necesitamos tumbar puertas sin ir a pedirle una orden al juez. Y la pregunta es, ¿y por qué? Es que se filtra la información. Mentira. Porque si usted me dice a mí que se filtra la información, yo le pregunto, ¿quiénes son los primeros que se enteran del operativo? Los policías, y no están infiltrados. Y las Fuerzas Armadas, y no están infiltrados. Y yo le aseguro una cosa, si usted ahorita pudiera incautar los teléfonos de los jueces, yo de algo sí estoy seguro, muchísimos tendrán los números de un político, pero de un miembro de la delincuencia organizada le aseguro que no lo tienen. Lo voy a decir con mucha pena, para eso van los abogados que están dedicados a eso. ¿Ok? Entonces, y además hemos tenido muchos casos. ¿Pero de un político o de varios? Bueno, de varios. Le voy a dar un ejemplo. ¿No le tumbaron la puerta con orden judicial al señor Terán de la Judicatura, que es entre comillas, el jefe administrativo de los jueces? ¿Se refiere usted al diablo? Señor, ¿se filtró la información? No se filtró. Y muchísimos operativos que han trabajado con antes de los estados de excepción y todo lo demás, donde fueron a tumbarle puerta un pocotón de gente de la delincuencia organizada, ¿se enteraron o no se enteraron? No se enteraron. Entonces no son los jueces los que están filtrando los fiscales. Esa es una gran mentira. Entonces, si usted le va a ir a decir a la Corte algo que no es verdad, para decir, apruébeme que yo le puedo tumbar la puerta, le voy a dar un caso, no voy a mencionar, que yo lo estoy trabajando en este momento. Fueron con policías y militares a tumbar la puerta de un señor y usted les pregunta, oiga, dígame una cosa, ¿y cómo supieron? No, por fuentes humanas que no se quisieron identificar por temor a represalias. ¿Sabe cuál es la verdad y la práctica? No existen, se las inventaron y fueron y tumbaron la puerta y cuando se encuentran con una situación van y le echan muerto al fiscal. ¿Y el fiscal qué tiene que hacer? Procesar, porque si no al fiscal lo salen insultando en las redes sociales, le salen echando la culpa. Entonces, la pregunta es... Sí le entendí. ¿Le fueron a tumbar la puerta a alguien que no había hecho nada? Porque por fuentes humanas que no se quisieron identificar por temor a represalias... Fuentes humanas que no se quisieron identificar, vaya con ese cuento a la calle. Bueno, señor, eso es de todos los días. Entonces, el temor probable, el temor de la Corte, y le digo el mío porque yo veo esto todos los días, es que esto sea algo de que túmbale la puerta al que sea y ahí échale la culpa al fiscal. Y pobre el fiscal que te diga que no, me avisa para sacar el nombre en la prensa. Entonces, ¿quién puede trabajar así? Porque mañana al que le tumban la puerta es a usted, pues, porque no les gustó la opinión suya o la opinión de otra persona. La Corte tiene la obligación de evitar que eso suceda. El Ejecutivo tiene la oportunidad, creo que el 18, de ir y explicar por qué sin esa norma no lo puede hacer. Vamos al corte. Y por qué no hay otra forma de hacerlo. Si el Ejecutivo lo sabe explicar, probablemente la gane. Pero si el Ejecutivo va a decir, aquí estoy porque he llegado y porque si no te vuelvo a poner 100 militares afuera y te saco las vallas y te pongo 30,000 personas, entonces no la va a ganar y no tiene cómo ni por qué ganarla. Entonces tienen que explicarle bien a la Corte porque el juez tampoco es adivino. Y así probablemente otro problema que tienen estas leyes. La unidad de materia. Si ya saben que tiene que haber unidad de materia y no hay unidad de materia, o sea, ¿por qué la culpa es de la Corte? La culpa es suya, que hizo mal la ley. Y Rodolfo, discúlpeme, la Asamblea tendrá la Asamblea... Usted manda, separa... A ver, pero ya las normas están creadas. No, yo sé, pero en caso de que la Corte diga, aquí no hay unidad de materia, por tanto marchan, usted lo puede subsanar dividiendo. Y volviéndolas a mandar. Sí, la pregunta es, sí señor, pero la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron así de primer momento? Yo entiendo que la Asamblea tiene 30 días y está apretado, pero el Ejecutivo no tiene un plazo para presentar las leyes. El Ejecutivo ha tenido todo el tiempo del mundo para preparar las leyes. Además, yo estuve en la Asamblea de 30 días, usted tiene tiempo más que suficiente para darse cuenta si una cosa tiene unidad de materia o no. Rodolfo, y tanto es así, que están tan mal hechas, que a la semana el mismo legislativo en una de ellas dijo, ¿sabes qué? Nos equivocamos con el indulto, hay que reformar. ¡A la semana, por el amor de Dios! Y hay otra ley que también tenía que ir una semana. Esta también, que el tema de los despidos y no sé cuánto laboral, ¿sabes que también tiene errores? Es en serio. Y ustedes no se dieron cuenta. Y el Ejecutivo no se dio cuenta. Y ustedes tuvieron 2 debates y no se dieron cuenta. Y usted, por favor, pues. Como dicen en la Asamblea, un punto de orden. Vuestra merced es abogado litigante, ¿no? Sí, señor. Vuestra gracia ha tenido la desgracia de ser legislador en este país. No, pero fui asesor legislativo. Pero no fue legislador. No, y pude ver muchísimas de estas cosas y antes no pasaban. Déjeme decirle algo. Yo estuve en la Asamblea.
y usted no tiene idea de las barbaridades y bestialidades que se ponían en los proyectos de ley. Por eso, sabiamente, hay 2 debates y no se puede votar en el primer debate, porque justamente habían 20 días entre el primero y el segundo para arreglar otro filtro que sea un Senado. Claro, de acuerdo, para arreglar las casitas monumentales que se mandaban allí. ¿Ya? Así que hay cosas que son tan abiertamente inconstitucionales que lo voy a decir con toda la frontalidad. Yo dudo que no se hayan dado cuenta. Pienso que se hizo a propósito para poder tirarle la culpa a la Corte y poder controlarla. Ya, ese es otro no hay tema. forma de que no sea, no hay forma de que alguien, perdóneme la expresión, por bruto que sea, no se haya dado cuenta que eso no tenía forma de constitucionalmente tener viabilidad. Entonces yo le hago una pregunta. Los señores jueces de la Corte Constitucional, de los cuales me he enterado por un medio que se llama La Data, que me imagino no ha de haber mentido, le voy a dar el indubio pro periodista. Ya. Por periodismo digital. Sí. Resulta que 4 de los 9, gente vinculada, uno hasta con Frank Nitti, ¿no? O sea, con Gustavo Yal, para los que no saben quién es Frank Nitti. Frank Nitti era el verdugo de Al Capone. Casi nada. A ver. Honestamente, usted es un hombre intelectual y en otro sentido también honesto. Ya, apelo a su honestidad intelectual. De lo que lo he escuchado, hay, por ejemplo, como no hay unidad de materia, claramente en la ley que no haya unidad de materia es una ley que no puede ser declarada constitucional, ¿correcto? Sí, porque entonces, ¿por qué la Corte no la declaró constitucional de entrada si no hay unidad de materia? Porque la unidad de materia usted no necesita mucho tiempo para... Es que eso es un tema de fondo, pues. Y eso es lo que se va a analizar ya en el borrador y lo van a analizar los 9 jueces. Ese tema de que hay una unidad de materia es un tema de fondo. O sea, la Corte no puede prima facie, no, una vez que la recibe, decir, señor, esto es inconstitucional. No. No porque es una sala de admisión, simplemente va a verificar si cumple con los requisitos que establece la norma para ser admitida. Okay. Y dictar una medida cautelar, porque si no, esperar la resolución de fondo ya no tiene sentido. Es que ahí viene mi pregunta. Ya no sería cautelar. A ver, o sea que la sala de admisión, ya regresamos, estamos hablando de un tema interesantísimo, el doctor Cueva está explicando lo de la sala de admisión. La sala de admisión no solo que decide si admite o inadmite una demanda de inconstitucionalidad. Porque por aquí, la forma se cumple con lo que establece la ley. Nada más. Porque aquí estamos ante demandas de inconstitucionalidad. No estamos ante recursos extraordinarios de protección, que eso es otra cosa, que también resuelve la Corte Constitucional. Sí, la Corte resuelve como 33 temas constitucionales. Pero todos constitucionales. Claro, no tiene otra competencia. Perfecto. Entonces, la Corte... usted dice que la Corte, la sala de admisión lo que hace es revisar que se cumpla con los requisitos formales que establece la ley y dictar una medida cautelar, porque si esperan al fondo ya no es cautelar. Pero es que ahí viene mi pregunta. Si una demanda de inconstitucionalidad puede estar más que perfecta en los requisitos formales, pero como usted mismo me ha dicho, mientras no se vaya al fondo del tema, nadie sabe si es constitucional o no. Entonces, ¿por qué la suspendieron? ¿Por qué? Porque, a ver, yo entiendo, usted me dio el argumento, para evitar, por ejemplo, que le vayan y le tumben la casa cuando era sin orden judicial. Ya. Pero resulta que hay un montón de puertas de casa de delincuentes, de gente que, a ver, hay barrios enteros, sociovivienda y otros, donde los delincuentes han sacado a la gente diciéndole amablemente, mira, ándate o te mato. Entonces... veamos las dos. Vea, toda moneda tiene dos caras, claro, y cada cara de la moneda tiene su argumento. Mi argumento es, como yo sí creo que estamos en una guerra, porque los muertos están ahí evidentes, asesinados a mansalva, sin que nadie los pueda proteger, porque nadie adivina cuándo estos tipos van a atacar, a masacrar, como cuando hace años en la calle Octava tiraron una bomba para matar a un fulano y mataron como a 9, entre ellas 2 criaturas. Entonces, perdóneme, pero si alguien necesita una evidencia... A ver, lo evidente no se prueba, ¿no? Lo público notorio no se prueba. Perdón, es público y notorio que hoy es miércoles y estamos de día. Sí. Es público y notorio que los GDOs, las bandas que trabajan para los carteles mexicanos y colombianos de la droga, como usted los quiera llamar, están matando gente en cantidades que nunca en el Ecuador se habían visto. Sí. También es público y notorio que hay normas que permiten tumbar una puerta sin necesidad de esta ley.
Por eso la Corte probablemente dijo, esto lo voy a suspender, porque norma para esto sí hay. Si no la hubiera, probablemente no la suspendía. Pero hay norma, pues, Rodolfo. Pero usted cree entonces que todos los que suspendieron es porque hay norma. Hay algo que permite hacerlo, o es demasiado evidente que así no se puede hacer. En el tema específico del domicilio, hay una norma que dice que hace una flagrancia y dice cuáles son los temas de flagrancia, usted le tumba la puerta sin permiso de nadie. Pero tiene que haber flagrancia. Ese es uno de los casos. Claro. En los otros casos, usted puede ir y pedirle la autorización al juez. Y no me pueden decir, ojo, que se filtra por el juez. No, eso. No me pueden decir, no es que los jueces trabajan de 9 a 5. Mentira, porque en turno ¿cómo? hay jueces 24/7. Penal, pues, en penal no hay. Entonces, van y le toma 30 minutos el pedirle al juez, y yo le estoy segurísimo, porque creo que en ningún caso los jueces han negado eso. Los jueces no se complican. Usted dice su responsabilidad, tenga la orden fiscal, vaya. Es más, la ley es tan clara, Rodolfo, que le permite al fiscal por cualquier medio comunicarse con el juez. Ejemplo, va y se entere, los policiales dicen, vea, allá adentro no hay flagrancia, pero asumamos, hemos visto entrar unas personas media sospechosas y creemos, pero no hay flagrancia. No, ¿qué hacemos? Tranquilo. Llama al juez, señor juez, y el juez le da las coordenadas, y el juez, la ley es demasiado amplia, le permite hacer eso al fiscal. Es más, le permite decir, vean señores, el juez no me contesta, voy a ir a la unidad judicial, pero ¿saben qué? Ordeno que de esta casa no me entra ni me sale nada, ni no nadie mientras yo puerta, salga. Claro. Pero no si entra usted, ni sale, claro, ya. Entonces, la ley lo permite. La ley lo permite. Lo que ocurre es que no nos gusta, pues. Queremos hacerlo como nos da la gana. Y eso es lo que la Corte dice. A ver, un ratito. Yo no discrepo que hay cualquier cantidad de casas, pero donde, es como usted dice, hay delincuentes, lo que usted más quiera. Pero más son las casas donde no las hay. Y a mí como Corte me preocupa que usted a pretexto de que en esa casa sí vaya y tumbe puertas de las casas en donde no son. Sáqueme de una curiosidad. ¿Y por qué la Corte tendría que pensar que el fin o uno de los fines de estas leyes es ir a tumbar puertas de casas donde la gente no ha hecho nada, gente no honesta, ¿no? O es el empezar a matar indiscriminadamente a ciudadanos que no han hecho nada? Porque, discúlpeme, si alguien cree que es apología del delito, vaya y que me denuncie, pero vea, si estos tipos se dedicaran a matarse entre ellos, sin matar a criaturas y a gente que no ha tenido nada que ver, les juro que yo hasta los ayudo. Pero que se maten entre ellos, pues. Claro, sí, y bueno, en una guerra siempre hay víctimas colaterales, ¿cómo? Desgraciadamente. Quiero un ejemplo. Y hay más de las que deberían. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero la Corte no es que piensa que... La Corte lo que dice es, señores, la lógica, la experiencia, la historia demuestra de que en estas situaciones en donde no hay un control judicial previo, se dan abusos. Eso ocurre... Rodolfo, eso ocurrió en el Cono Sur, pues, en donde a pretexto de combatir a las guerrillas y todo lo demás... Es que, ojo, no tuvimos nosotros no tuvimos ese problema nunca. Y es importante tomarlo en cuenta y le explico por qué. Porque aquellas normas que hoy queremos saltarnos a través de estas leyes que están en la Constitución, no las inventó pues el legislador constituyente. Son copiadas casi literalmente del Pacto de San José. Y muchas de estas interpretaciones jurisprudenciales y de estas normas del Pacto de San José, ¿sabe de dónde salen? Salen de la experiencia vivida en Latinoamérica de lo que ocurrió en el Cono Sur, donde a usted, en el tema, lo privaban de la libertad sin orden judicial. Jefe. Lo desaparecían, Oiga. lo ponían incomunicado. Oiga, no me cuente eso, que yo estuve en la Argentina en 1973. Ok, entonces Así usted que lo yo conoce lo vi. de primera mano. Ya. La pregunta es que la Corte dice, ¿saben qué? La experiencia demuestra que este tipo de normas tienden en un momento dado a permitir el abuso. Y lo que yo tengo que proteger es a aquel que, no siendo delincuente, abusen de él y mañana o más tarde incluso lo hagan hasta pasar por delincuente. Entonces la Corte, la gente no se da cuenta, está tratando de proteger al ciudadano de bien, porque la mayoría son ciudadanos de bien. Claro, pero el problema es que Claro, se benefician algunos, pero ojo. Es que no son algunos, son un montón. Pero no son la mayoría. No. Pero además de eso... la mayoría de la gente en este país no es delincuente. Ahora, que la mayoría de la gente en este país sea honesta, lo dudo. Porque como dijo el marqués de la Rochefoucauld, honesto no es el que nunca ha robado, honesto es el que pudiendo robar no robó. Y aquí nosotros nos hemos cansado de ver en la televisión o en la periódico, todo, se accidentan camiones que llevan bebidas y cosas. ¿Qué hace? ¿Qué sale la gente? Ayudarse lo que más pueda. Pero no ayudan al chofer, ¿no es cierto? No. Es más, si el chofer tiene una cadena ahí, se la van llevando. Ok, entonces. Ya, a ver, entonces... A mí no me jodan con eso. La pregunta es, ¿qué cuesta? Perdónenme. ¿Qué cuesta ir y decirle a un juez, deme una orden judicial? ¿Qué cuesta? 30 minutos, 1 hora máximo. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? No cuesta. Que se filtra, mentira, no es verdad que se filtra.
Tanto no es verdad que se filtra, que muchas veces saben lo que hace y lo que hizo la fiscalía para que no se filtre la información y todo. Va a allanar en Guayas, trae a los fiscales de Quito. Los de Guayas se van a Quito. Y los de Santo Domingo se van a Cotopaxi y los cruza. ¿Y sabe cuándo se entera todo el mundo? Pero hay celulares. No. ¿Cuándo se entera todo el mundo a dónde están? Cuando ya prácticamente están frente al lugar que van a tumbar la puerta, para que no se filtre la información. Y en la mayoría de los casos, la información no se filtra. Entonces decir que es porque se filtra la información, si usted como ejecutivo va a ir a decirle al juez, yo necesito tumbar puertas sin orden judicial porque la información se filtra, la va a perder, pues. Porque no solo que no es verdad, y si llega a ser cierto, no es la regla y será demasiado excepcional. Entonces, también hay que ver qué argumentos lleva el Ejecutivo para justificar que estas normas, sin estas normas no va a ganar. Y déjeme decirle una cosa. Si el Ejecutivo va a tener un problema, y creo que no se ha dado cuenta, llega a lograr, por la vía que sea, que le aprueben todas las normas, en 6 meses va a tener que explicar por qué fracasó, pues. Y va a fracasar. ¿Y sabe por qué va a fracasar? Porque la guerra está mal planteada. La guerra está planteada pensando que metiéndome más gente presa a la cárcel, ¿ya? Y no, porque usted no está metiendo presa a la cárcel a las cabezas. Usted está metiendo preso a la cárcel a la gente que es fungible. Usted mete preso 10 sicarios, ellos contratan 20. Se le lleva 20 fusiles, compran 50, porque problemas de plata y liquidez no tienen. Y no tienen que hacer contratación pública. No. No hay CERCOP. Okay, exactamente. Entonces, pero ¿sabe qué? Pero hay lugares donde funciona. No estoy pidiendo que tengamos lo mismo aquí. El Salvador. Bueno. Pasó de ser el país con más muertes del mundo a ser uno ahorita de los que menos muertes tiene. Claro. ¿Cuál es el costo? Porque yo estoy seguro que adentro, sí, y esos 70.000, ¿cuántos son inocentes? No sé. Ese es el riesgo. Porque no hay forma que alguien pueda decir que razonablemente hay manera de garantizar el 100% de que todos los que estén ahí sean delincuentes. A ver, en El Salvador, lamentablemente, como hubo décadas de guerra civil, cuando se terminó, se formaron las maras, porque esta gente no tenía nada que hacer y lo único que sabía que hacer era pelear. Entonces, en El Salvador, efectivamente, las maras... Y tenían que delinquir para poder sobrevivir. Y además tenían decenas de miles de miembros, ¿no? La Mara Salvatrucha, la Mara... ¿Qué nombre, Dios mío? Lo que ha pasado también en Colombia, pues, con todos estos grupos que de repente se acabó, entre paréntesis, la guerra. ¿Y qué hacemos? Te le tocó dedicarse al delito. Dígame una cosa, mezclando un poquito cosas. Porque ya me queda claro el tema. Ya. Me lo ha explicado muy bien. Es más, cínicamente hablando, con la última frase que usted dijo, porque yo además la completo, ninguna guerra se gana en 6 meses. Si le pasan todas las leyes, va a tener un problema. ¿Por qué no ganaste en 6 meses? Porque la gente no va a entender que las guerras no se ganan en 6 meses. No, la guerra mundial duró 6 años. Y eran todos contra uno. Y te van a faltar cárceles y el problema vas a seguir teniendo las masacres y todo lo demás, porque esta gente no tiene problema ni de balas, ni de armas, ni de gente. Ni de matar. De hecho, son el mayor empleador que existe en este país, desgraciadamente. No, pues y amenazan, si no lo han logrado, amenazan con tener más miembros que la policía y las Fuerzas Armadas juntos, sí. Lo cual es un riesgo altísimo y que también hay que tomar en cuenta. Usted quiere ganar la guerra, concéntrese en aquello en lo que no se ha concentrado, y si se ha concentrado mal. Es en combatir el lavado de activos, para lo cual usted tiene ley, necesita tecnología. Perdóneme, necesita voluntad política. Y tiene que tener extinción de dominio. Vea, Julio César. Y no hay esa voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque el lavado de activos no solo ataca el narcotráfico y los delitos conexos, sino también los delitos de los negocios de Estado. Así es. Y por eso no hay voluntad política. Y esto es de toda la vida. No ha habido nunca. No ha habido nunca. Porque yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la dificultad de formar, como dicen los gringos, una task force? Con un fiscal. Ya. Y es lo que hemos propuesto. Sí, un fiscal conectado en ese momento en línea con el registro de la propiedad y con la superintendencia de compañías. Fiscal, la policía, un defensor público, todo lo que usted quiera. Señor, buenos días. Esta casa, una mansión, ¿a quién pertenece? A Juan Pérez. El señor Pérez. Sí, aquí está, yo soy Juan Pérez. Señor Pérez, las escrituras, aquí tiene. Dice que esta casa es suya. Pero aquí dice que esta casa cuesta $5 millones. Y el SRI, que también tiene que ir, dice que usted tributa 5.000, 10.000, ¿cómo? Que es mago. Ya. Entonces se acabó. Pero ¿por qué no hacen eso? Bueno. A ver, pero si es facilito. Y ahí, perdón, no le están tumbando la puerta a nadie, le están golpeando la puerta. La otra alternativa, ¿de quién es esta casa? La compañía del Patito Verde.
como decía mi maestro, el doctor Emilio Romero. Y usted va hacia atrás hasta determinar quién es la persona natural Así es. propietaria de todas esas compañías. Claro, porque llega la que dice, no, el patito verde, entonces ¿qué dice resulta que los accionistas de la compañía, porque ahora puede ser una sola persona, es el jardinero, pues el man. No, pues pana, vamos. Y ahí la ley tiene que ser clara. Y no solamente esto va contra el lavado de activos, ¿sabe también contra qué va? Contra los que buscan la manera de evadir pagar la pensión de alimentos que le toca pagar, pues. ¿Sabe qué? Vea, ¿sí? Yo puedo entender que alguien que no tiene trabajo, porque hay mucha gente que no tiene trabajo, no tenga con qué pagar una pensión de alimentos. Lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que alguien que tiene plata no la pague por hijo de P. UTA. ¿Ya? Eso no lo puedo entender. Porque para mí, el individuo que teniendo el dinero no paga no usa ese dinero para que sus hijos coman, es un mal parido. Y son unas desgraciadas, ¿ya? Porque hay mujeres que los acolitan, que son con las que se fueron y dejaron botados a los hijos. Pero a esa no le falta un Rolex. ¿Cómo la película? O sea, tienes roles para la moza, pero no tienes plata para darle de comer a tus hijos. Entonces, esto que así habría que meterlos presos en una celda común para que le den una muchísimas cosas, por eso no lo hacen, pues. Por eso no se hace. Ahí va a salir todas las porquerías del CERCOP. Vea la investigación del Expreso con el IES. Pero si hubo una banda de médicos, porque ya se olvidaron. Aquí tiene una amnesia. A ver, aquí hay un hospital en Guayaquil que queda cerca de mi casa, que lo cerraron y luego me imagino que arreglaron todo, pagaron todo lo que tenían que devolver y seguramente la multa y todo, y lo volvieron a abrir. ¿Por qué? Porque el seguro se dio cuenta, alguien en el seguro se dio cuenta, que un grupo de médicos, que o coincidencia eran los accionistas del hotel, del hospital, trabajaban para el seguro y se derivaban todos los pacientes a ellos mismos. ¿Qué le parece? Está en el centro de Guayaquil, lo que ahora llaman el centro, porque por ahí salió un cretino a decir que el centro de Guayaquil llega por el norte a la calle Loja. O sea que el centro de Guayaquil estaba a una cuadra de la cárcel municipal, que está a una cuadra de la calle Loja. El centro de Guayaquil, señores, terminaba en 9 de octubre, por el norte. Por el este terminaba en el río Guayas, porque no había cómo. Y por el oeste, ¿sabe la última? Que el centro de Guayaquil llegaba hasta la calle Lorenzo de Garaycoa, Santa Elena en mis tiempos. Sí sabe dónde queda el Parque de la Madre, ¿no? En la calle Santa Elena. Sí sabe lo que era el Parque de la Madre hace 40 años, ¿no es cierto? Uno de los peores lugares de Guayaquil, porque usted pasaba por ahí y estaba muerto, porque era centro de toda la... ¿Cómo? El límite oeste del centro de Guayaquil ni siquiera llegaba a la calle Boyacá, ¿ya? El verdadero centro, ¿no? ¿Sabe qué? Lo que pasa es que en Buenos Aires son más inteligentes. Ellos le llaman el microcentro, ya, lo que sería el microcentro, el centro que siempre fue el centro. Oiga, yo estudié en el Colegio San José, que está por el norte está a 2 cuadras de la calle Loja, y eso no era el centro. ¿Qué pasó? Nunca en la vida fue el centro. No, por eso era más pequeño. Bueno, ya, eso también depende era más pequeño. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Esa es la verdadera guerra que usted tiene que entender. Sí, claro, el dinero. No, y con tecnología que le va a decir a usted con el número de cédula de una persona, toda la información que lo vincula a él con otras personas. Y además que todos los bienes que tenga, hay harto jardinero, piscinero, chofer, guardaespaldas, que tienen fortunas enteras y nadie explica cómo. Y lo peor de todo es que nadie pregunta cómo. Entonces, estas tecnologías que deberían emplearse para esto, no solo para el lavado, sino para todos los delitos conexos, pero además para el enriquecimiento privado no justificado, la evasión tributaria, el tema de las pensiones de alimentos, por eso no se hace, pues. Entonces pensamos que la guerra se va a resolver metiendo presa a la gente y incatando 4. Por eso le digo, si estas leyes las llega a salvar el Ejecutivo, va a tener un gran problema. ¿Cómo va a justificar en 6 meses que no ha tenido los resultados que dijo que con esto? Porque ese es el problema. El Ejecutivo le está vendiendo la idea a la gente de que con esto la guerra se va a resolver porque se va a resolver. Y la pregunta es, ¿y qué otras leyes más van a necesitar después? Perdón, no habrán cometido el error de dar un tiempo, ¿no? Porque nadie puede predecir cuándo se acaba una guerra. No, pero es que la gente le va a decir, señores, de aquí a 6 meses de diciembre, le va a decir, usted ya tienen estos 2 años y medio. En febrero. Le va a decir, usted ya tienen estos 2 años y medio, pues. Y los resultados proporcionales en 6 meses siguen metiendo presa a la gente, pues igual siguen habiendo las masacres.
Porque eso es lo que la gente va a decir. Yo entiendo que no se va a acabar, pero dígame que se han reducido las masacres. Pues no se han reducido. Y que se ha reducido, tampoco se ha reducido. Entonces, en 6 meses la gente le va a decir, oiga, más o menos un termómetro. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el próximo enemigo? ¿Qué otras leyes van a decir que necesitamos? Ahora sí necesitamos pena de muerte, cadena perpetua y demás, porque algo tendrán que decir, porque ¿a quién más le van a echar la culpa si la Corte mañana le dice, ¿sabe qué? Vea, todo es constitucional, vayan, mátense entre ustedes. Y no tengan por los resultados del caso. Vea, yo no soy partidario de la cadena perpetua porque obliga al Estado a mantener indefinidamente un sujeto. Soy partidario en cierto tipo de lo que llaman los crímenes nefandos. Soy partidario total de la pena. Por ejemplo, ¿usted cree que la Madre Teresa de Calcuta, tomada de la mano con San Francisco de Asís, el poverelo, que era tan bueno que hasta hablaba con los animales, le decía hermano lobo, hermano hormiga? O sea, en este tiempo lo hubieran encerrado en un manicomio, pues, ¿no? Pero bueno, ¿usted cree que la Madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís hubieran podido... ¿Cómo es que se supone que el derecho penal moderno es para regenerar a la persona? ¿Usted cree que hubieran podido regenerar al monstruo de los Andes y a Camargo? Entre los dos. No, los agresores sexuales son un tipo de especial de delincuente. Esta gente... Ya, ¿y los asesinos seriales? También tienen un problema, claro. ¿No es cierto? Sí. A eso no lo regenera nadie. Un problema, que tiene un problema que no va a ser rehabilitable. Sí. Van a tener que estar de por vida presos. El problema es que el Ecuador no lo permite. Bueno, no se permite en otras partes. Pero ¿por qué van a tener que estar de por vida presos encima costándole plata al Estado? ¡Bala! Oiga, ¿usted concuerda con que Rocafuerte, García Moreno y Alfaro son probablemente los 3 pilares del sistema presidencial ecuatoriano? Claro, y se sostuvieron lo que se pudieron sostener en otros tiempos, sí, y en otras épocas, ¿sí sabe cómo, a punta de fusilar a la gente. Ah, sí, sí. De hecho, ¿sabe fue el que más fusiló? Rocafuerte. Rocafuerte, pues. Y la gente lo llama a Rocafuerte, el gran educador. Y al santo del patíbulo lo llama García Moreno. Que mató resulta ser que mató menos García Moreno de lo que fusiló Rocafuerte. Sí. Rocafuerte. Y García Moreno estuvo más tiempo en el poder. Pues, sí. Porque depende quién escribe la historia. Pero en todo caso, Rocafuerte fusiló más gente que García Moreno, que tuvo 3 periodos, si no me equivoco. No pero en esa época, esas eran otras épocas en términos de que, primero, la conexión Quito-Guayaquil demoraba 8 días en darse porque era a burro. No habían carreteras, no habían comunicaciones. Y había que tenerle asco a la vida para trepar la cordillera. Y a usted todos los días lo querían tumbar. Y usted se enteraba al mes, se enteraba. Claro. Imagínese un intento de golpe de Estado en Loja. ¿Cuánto demoraba en llegar aquí? Bueno, por eso en 1858 llegamos a tener 4 gobiernos. No, 5, en 1859, cuando ya el Perú y Colombia se habían repartido Ecuador. Bueno. Y García Moreno, con todos los grandes problemas y defectos logró que tuvo, unificar al país en razón salvó, de el Ecuador existe por García Moreno. Sí. Que hizo unas cagadas monumentales, sí, claro. La Constitución del MAN. Para ser ecuatoriano hay que ser católico, apostólico y romano en primer lugar. Después había que haber nacido en el Ecuador. O sea, el señor tenía un problema serio. Pero bueno, Julio César, vamos a otro tema. El presidente, aparentemente, dicen los entendidos, los trascendidos de la prensa, que la primera pregunta de la consulta popular del presidente va a ser si el pueblo está de acuerdo en que se pueda destituir a los jueces de la Corte Constitucional con mayoría absoluta, o sea, con 77 o 78 votos. 77, porque son 151. Sí, 77. Yo, en base al artículo 1 de la Constitución que dice que la soberanía... ¿Mayoría simple o mayoría absoluta? Absoluta. O sea, la mitad más uno de todos. No, pues simple es la mitad más uno de los presentes, pues es una alcahuetería. Eso no debería existir. A ver, el artículo 1 de la Constitución dice que el poder emana del pueblo, ¿no es cierto? Ya no emana de Dios, sino del pueblo. Y radica en el pueblo. Sí. Entonces yo sí quiero porque a mí ya me han dicho algunos, pero es que esa pregunta no se la van a calificar nunca. Le digo, perdón, entonces el presidente tendrá que ordenarle al CNE, aunque sea manu militari, que llame a consultar al pueblo, porque el pueblo es el dueño de la soberanía. ¿O me equivoqué? Bueno, pero es que ese mismo pueblo, en base a ese mismo criterio, aprobó la Constitución del 2008 que dice que tenemos que tener una Corte Constitucional. Pero entonces ponderemos, como le encanta a la Corte, ponderemos los derechos. ¿Se acuerda cuando fue lo del matrimonio igualitario? Que yo estuve siempre de acuerdo, siempre y cuando también les hubieran permitido el divorcio, que sí se lo permitieron, ¿no? Pues si no hubiera sido una cosa cruel, salvaje. A ver, ellos ponderaron. Sí, la Constitución dice que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Sí, pero la Constitución dice que todos los ecuatorianos, sin distinción de sexo, son iguales ante la ley, ponderó, y obviamente el otro tiene más peso.
porque lo uno es un requisito formal. ¿Y saben qué, señores? ¿Cuál es su problema? ¿Qué carajo tiene que meterse el Estado con quien se casa uno entre personas? Pues no va a haber un individuo a decir que se va a casar con una zarigüeya. Pues. Ya. Uno pondera, y perdónenme, pero la base de la destrucción del ancien régime, como decían en francés, del viejo régimen, es ese artículo 1, que la soberanía radica y emana del pueblo. Por tanto, los 9, que no son la reencarnación de Gallo, Papiniano, Maximiano y Ulpiano, para los que no saben, los 4 juristas más grandes del Imperio Romano de Oriente, del que tenía por capital Constantinopla, Bizancio, que ahora se llama Estambul. No son, ni remotamente. Uno de los 4 que han sido vinculados por este sitio a los gobiernos del presidente Correa, ese trabajaba con Frank Nitti. ¿Qué hace en la Corte Constitucional alguien que trabaja con Frank Nitti? Te pregunto yo, como la Corte ya ha ponderado artículos, ¿hay algún artículo más importante que el 1 en la Constitución? Que la soberanía emana y radica del pueblo. Sí, pero como todo, nunca todo es enteramente absoluto, Rodolfo, porque si vamos a eso, hagamos algo más simple y más sencillo. A ver. Pero como la soberanía radica en el pueblo y aparentemente es absoluto, entonces preguntémosle de frente si queremos pena de muerte, cadena perpetua. Estoy de acuerdo. Y resuelto el problema, y le aseguro que la gente va a votar porque aquel que probablemente sea pobre y mugroso, perdónenme, no lo digo de forma despectiva, sino para que lo agarren arranchando un celular, pregúntele a la gente qué quiere, lo quiere muerto. La gente lo quiere preso, lo quiere muerto. Entonces no vamos a quedar sin población. Ya, porque vamos por partes. Este es un pueblo ignorante, eso hay que decir las cosas como son. Como usted lo acaba de decir, Rodolfo. Es que no le gusta, se vira un camión y van y roban al que en vez de ayudarlo. Esa es la gente que va a votar. El pobre desgraciado se muere desangrado. Esa es la gente que va a votar. Sí. Entonces, usted tiene que también tener cuidado en qué le pregunta a la gente, porque puede que el remedio termine siendo más caro que la enfermedad. Es un riesgo, estoy de acuerdo con usted. Pero vamos por partes. Pero teóricamente... El Ecuador no está en condiciones, Rodolfo, de navegar en esas aguas geopolíticas demasiado profundas. Déjeme hacer una pregunta. Teóricamente, olvidémonos del Ecuador, en abstracto, tampoco hablemos de Nueva Zelanda, en abstracto, el artículo 1 que dice que la soberanía radica y emana del pueblo, es correcto, ¿no es cierto? En nuestra constitución está, y así se supone que está en casi todas las constituciones del mundo, hasta en las comunistas. Ahí emana del partido, pero dicen del pueblo. Claro, el partido del pueblo. Claro, ya. Entonces, entendiendo su punto de vista y compartiéndolo, que lamentablemente el presidente Moreno tuvo razón cuando le dijeron... Quisiera un mejor pueblo. Que le dijeron que el país quisiera un mejor presidente. Y Moreno le contestó, un mejor pueblo. ¿Y sabe qué? No se equivocó. No mintió. Pues. No mintió. No mintió. No mintió. Aquí se mira una cosa, después la gente roba y a lo mejor uno que otro se va a preocupar si alguien se está muriendo. Claro. Pero primero agarra. Que no les gusta, jódanse. Es la verdad. ¿Sabe qué? Ningún pueblo que le da la espalda a la verdad porque no le gusta o no le conviene, llega a nada. ¿No? A nada en la vida. ¿No? Entonces... ¿Usted no estaría de acuerdo con esa pregunta? No estaría de acuerdo porque, a ver, hay que entender esto no solo en el contexto ecuatoriano. Permítame, se lo explico brevemente. Claro, por favor. Nosotros hablamos de la Constitución, que estos derechos y que la Constitución garantiza que... Bueno, imagine usted este escenario. A ver. Mañana la Corte Constitucional dice, ¿saben qué? Vea, estamos hartos. Y nos vamos. No nos vamos. ¿Saben qué? Hagan lo que les dé la gana. Apruebo la pregunta que diga que se deroguen todos los derechos fundamentales que están en la Constitución del debido, todo, se derogan toditos. Ya, está poniendo el ejemplo más extremo de los extremos, claro, ya. ¿Sabe lo que va a pasar? Que nada va a cambiar. ¿Y sabe por qué nada va a cambiar? Porque todos esos derechos fundamentales son copiados literalmente de una serie interminable de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Empezando por el Pacto de San José, pasando por aquellos convenios de las Naciones Unidas. Hablando un ratito, el Pacto de San José es el que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí sabe lo último, ¿no? Salió ayer, al menos aquí lo dimos. La sede... hay corte y hay comisión. No sé cuál de las dos le ha pedido al Estado ecuatoriano, con harto retraso, por cierto, información sobre los psiquiatras. Y que el Estado la va a perder. Pero perdón, ¿y cuándo ha ganado una? Nunca. Generalmente el récord ecuatoriano es, digamos, 200 casos ante la Corte. Y hubo una en la que recuerdo que se allanó, que fue el tema de Lucio Gutiérrez, claro, porque en esa época estaba Correa. Se allanaron, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Continuando con lo que le decía. Que no habrá cambiado nada,
porque usted tendrá que entonces, para realmente cambiar algo, salir como Estado ecuatoriano y salir y decir, señores, como ya me salí de esto, denuncio los convenios y me salgo. Sí, pero los convenios internacionales, como usted sabe mejor que yo, usted sí los puede denunciar y salirse, pero tiene un plazo en el que no puede. Está bien, no como le pasó a Chávez o a Maduro. No hay ningún problema. Se sale cuando usted quiera salir. Ya. En un mes, olvídese el plazo. Son años. Ya. ¿Sabe usted quién es el primero que va a recibir una llamada? Deme un nombre, deme un cargo. Yo creo que va a recibir una llamada. El primero en recibir una llamada va a ser el presidente de la República que esté en... Y déjeme decirle quién creo que lo va a llamar. Trump. Y le va a decir que no joda. No, ¿sabe a quién va a ser el primero que lo van a llamar? Al ministro de Finanzas. ¡Ah! Lo van a llamar de todos esos organismos multilaterales y decir, señor, vea, desgraciadamente todo esto está vinculado. Así no hay plata. Y usted no es un gobierno que está de acuerdo y complaciente, de tal manera que le notifico dos cosas. La primera, todos sus préstamos están de plazo vencido, esperamos la plata mañana. Y segundo, no venga a pedir más porque mientras ustedes no se allanen nuevamente a esto, porque aquí ustedes no vienen a negociar nada, porque en el contexto geopolítico, por eso decía, nosotros no estamos en capacidad de negociar en esas aguas profundas de la geopolítica. Ustedes en el contexto geopolítico no son nada. No, ¿cómo que no? Entonces, ¿sabe cuánto le va a durar al Estado ecuatoriano esa pataleta? Menos de lo que le duró a Petro lo de no recibo los inmigrantes, que fueron 6 horas. Menos, sí, no, aquí dura menos. Ya, ok. Entonces, hay que decir a la gente la verdad. Usted se quiere sacar de siempre, sáqueselo. Pero no se va a poder sacar los convenios internacionales, porque en ese momento el Estado lo quiebran en menos de 24 horas. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Tener que restituir todo. Entonces, digámosle a la gente la verdad. Esto no funciona así. Ahora, ¿qué problema tiene el Ecuador? No tiene un derecho de derechos fundamentales, no tiene un problema de derechos fundamentales. Tiene un problema de abuso del derecho en materia de derechos fundamentales. Es correcto. Tiene un problema de que sus jueces no entienden el tema, lo aplican mal y como lo aplican mal tenemos el caos que tenemos. Porque si lo aplicaran bien, esto funcionara de otra manera. ¿Okay? Entonces esto no es un problema de ley, es un problema de aplicación y de interpretación de la ley. Perfecto. Queremos cambiar las leyes, pues no cambiamos a los que las aplican. ¿Sabes qué va a pasar? El mismo problema. No hay ley que lo satisfaga. Una respuesta rapidita porque ya no vamos a pasar de tiempo. Hay una serie de países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Perú, etcétera, que tienen previsto que el Congreso en Estados Unidos, el Senado, en distintas cartas, dependiendo, en el Reino Unido es la Cámara de la Reina, pero los jueces que actúan como jueces constitucionales, porque usted sabe que en Estados Unidos no hay Corte Constitucional, la Corte Suprema es la que resuelve, que pueden ser sujetos de juicio político. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Porque a mí lo que no me gusta es que ellos no son responsables ante nadie, porque fueron tan sinvergüenzas que en ausencia de un juez que estaba en contra, que estaba de vacaciones, hablo claro, en ausencia del doctor Herrería, sacaron un dictamen diciendo que los jueces constitucionales de primera y de segunda instancia sí eran sujetos pasivos o activos del delito de prevaricato, pero que los de tercera instancia no. O sea, yo sé que ellos no. O sea, hay que ser bien sinvergüenza y bien descarado para autoblindarse. O sea, ellos no pueden prevaricar, son perfectos. ¿Saben qué? Vayan buscando qué religión tener, porque la perfección en el cristianismo, en cualquiera de sus sectas o ramificaciones, o lo que ustedes como lo quieran llamar, dice que la perfección está reservada al Señor. Ellos son perfectos, no pueden prevaricar. A ver. Y no responden ante nadie. ¿Responden penalmente? No, yo hablo... Por otros delitos. Penalmente no. Pero no confundamos las cosas, porque si lo que se está planteando políticamente. Es políticamente, pero es que el problema es que aquí todos los desnaturalizan. Pues. Yo entiendo y estaría de acuerdo si en este país a un juez lo llevan por un asunto político, pero es que la confusión ¿cuál es? Que el juez no decide políticamente, sino jurisdiccionalmente. ¿Quiere que vaya al futuro brevemente y regrese? Vaya. Escucha a un legislador que a duras penas sabe leer, no se diga si escribir, y probablemente recién grabado, que le diga, señor juez, usted tiene que ser destituido porque, en mi opinión, como legislador, usted incumplió funciones, y aquí una de las causales es incumplir funciones. ¿Por qué? Porque su función como juez era interpretar la Constitución. Yo he leído su sentencia y yo no la entiendo, y pues, en mi opinión usted ha incumplido en su obligación de proteger a la Constitución y por lo tanto ha incumplido esa función, destituido. Vamos a tener una corte cada 6 meses que dependerá de quién controle la Asamblea. ¿Ese es el país que queremos? Ese es el país que se viene. Le pregunto, ¿y el que tenemos ahorita es el país que queremos? Tampoco. No, pero no es culpa de la Corte Constitucional. Y por lo menos a esa Corte de deshonesta no la puedo acusar. Lo que ocurre es que tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando los jueces hacen lo que les da la gana y delinquen, que no son independientes,
No, hay que ser independiente. Y cuando son independientes no nos gusta. ¿Cómo hacemos? Que no necesariamente, yo he estado en discrepancia con muchas sentencias de la Corte, pero por lo menos cuando leo lo que dicen con lo que no estoy de acuerdo, por lo menos entiendo el razonamiento, pues, y no digo, ¿sabes qué? Esto es una estupidez. No lo comparto, pero tiene razonamiento. Tal vez no estoy de acuerdo, pero usted me preguntó ese es el tema. Si ese era el país que quería. Yo le voy a plagiar a Danny Cohn-Bendit, Danny el Rojo, que fue uno de los líderes del Mayo francés en 1968. Cuando le preguntaron, o sea, toda la prensa y todo el mundo, porque eso fue una conmoción brutal, pues el Mayo francés. Usted es muy joven, pero o sea, sí supo lo que fue el Mayo francés. Ese sí no me Cuando lo sé. se rebelaron los estudiantes universitarios de París, se tomaron París y luego los obreros los apoyaron. Ya. Entonces le preguntaron, bueno, señores, ¿y ustedes plantean que el Estado no sirve y que nada, que hay que cambiar? ¿Y ustedes qué quieren? Y Danny Cohn-Bendit le respondió una frase, creo, inspirada en Herbert Marcuse. Digo, nosotros no sabemos qué queremos. Sí, es verdad, tiene razón, pero sabemos bien pero sí sabemos muy bien qué es lo que no queremos. Y lo que no queremos es este Estado. Yo no sé muy bien, en el fondo, qué mismo termino queriendo con líneas y puntos, comas y tildes, pero lo que tenemos ahorita, el Estado ecuatoriano, para mí, va en camino de ser un Estado fallido, si es que ya no es un Estado fallido. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y eso sí yo no lo quiero. Sí, no, nadie quiere eso. Ahí está. Pero aquí usted necesita hacer políticas públicas de largo plazo, no de gobierno, mucho menos leyes que en ninguna parte dicen estarán vigentes mientras me guste el gobierno. Estoy de acuerdo. No vamos. Descubre nuestro hotel número 10, el Oro Verde en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino, chicos.